En este primer vídeo del canal queremos introducirnos en la filosofía de Proclo, y para ello vamos a principalmente analizar la primera proposición de los elementos de teología. No proseguiremos en posteriores vídeos cada una de las proposiciones con el mismo rigor sistemático, o al menos ese rigor que intentaremos tener en este vídeo. Es decir, en futuros vídeos exponiendo la metafísica de Proclo no analizaremos punto por punto en todas sus líneas y giros argumentales cada una de las proposiciones, sino que haremos exposiciones más generales de la metafísica de este último gran neoplatónico clásico, aunque sí apoyándonos naturalmente tanto en esos elementos de teología como en la teología platónica, y en menor medida en los comentarios tanto al Parménides como al Timeo. Pero digo que vamos a empezar por un análisis más profundo y dedicado a tan solo una de esas proposiciones, la primera, porque seguramente, y trataremos de demostrarlo ahora, sea el fundamento de toda la metafísica neoplatónica. Y por lo tanto, sin asentar bien lo que Proclo trata de demostrar en esta primera proposición, difícilmente luego podremos comprender todo el camino que va a llevar a cabo. Entonces, para una introducción de tipo histórico a Proclo, que aquí no vamos a llevar a cabo, se puede recomendar el primer capítulo de la introducción a Proclo, titulada Proclus An Introduction, de Radek Chlup, porque sitúa muy bien a este pensador, como he dicho antes, el último de los neoplatónicos, o al menos el último grande de los neoplatónicos clásicos, en el contexto precisamente del neoplatonismo, un movimiento intelectual, filosófico, que contemporáneamente situamos en su inicio complotino. Es interesante esta introducción porque muestra muy bien cómo las doctrinas plotinianas se ramifican en dos líneas, la occidental y la oriental. La oriental es a la cual pertenece el autor que aquí vamos a considerar, y cómo en la oriental, dominada por los giros que lleva a cabo Jámblico, se separa en puntos bastante esenciales de Plotino. Seguramente el fundamental que nos permitirá entender un poco las rarezas, las dificultades que nos puede generar Proclo en una lectura contemporánea, es que el neoplatonismo oriental no es solo, que también lo es, un intento de sistematización total de todos los conceptos desarrollados por Plotino o apuntados por Plotino, es decir, un intento de llevar a esas últimas consecuencias lógicas todos los conceptos plotinianos. Esto ya iremos viendo pues cómo se desenvuelve y demás. No es solo eso, digo, sino que también es lo que podríamos decir un intento de hermenéutica religioso-filosófica general de todo el legado clásico. Es decir, frente a la distinción entre una teología mítica falsa y una teología propiamente filosófica que realiza Platón en la República, es decir, entre una teología filosófica que fundamenta su discurso sobre Dios en el conocimiento racional, así dicho muy brevemente, frente a, digo, una teología mítica en la cual pues Platón reconoce principalmente en Hesíodo y en Homero, se dedica a realizar discursos erróneos, falsos sobre los dioses.
los neoplatónicos orientales pues tratan de precisamente hacer una síntesis entre ambas teologías, la teología filosófica y la teología mítica. Por lo tanto, veremos, sobre todo en una de sus obras magnas, que es la teología platónica, veremos un intento de sintetizar ambas tradiciones, la tradición propiamente filosófica y la tradición religiosa helénica, dándonos un sistema filosófico y teológico bastante complejo, bastante difícil de entender en una primera lectura por un lector contemporáneo que no está suficientemente familiarizado con todos los problemas y todas las cuestiones que emergen tanto en la teología mítica clásica como en la filosofía y la metafísica tanto platónica como aristotélica, porque precisamente al tratar de hacer una síntesis entre ambos aspectos, pues si no se está familiarizado con ellos, difícilmente, naturalmente, se podrán entender. Entonces, situados un poco en este contexto, vamos a tratar de empezar a adentrarnos en Proclo. Como digo, en este primer vídeo nos vamos a dedicar básicamente a analizar la primera proposición de los elementos de teología. Entonces, bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción a este libro y también un poco al autor, para que nos situemos también históricamente en qué años, en qué siglos nos estamos poniendo, ¿no? Proclo vivió entre el 412 y el 485 después de Cristo. Fue podríamos decir así, el director de la Academia de Platón en Atenas, que sería clausurada tan solo un siglo después por Justiniano, y se le conoce la tradición filosófica como el sucesor, precisamente por esta posición que él tuvo durante varias décadas como el principal pensador dentro de la Academia de Platón en Atenas. Entonces, como digo, su esfuerzo filosófico en buena medida viene determinado por esta intención de conjuntar, hacer inteligibles entre sí la filosofía clásica de Platón y Aristóteles, en la lectura neoplatónica que empieza a apuntar Plotino, con la teología mítica, principalmente de Homero y Hesíodo, y también de los oráculos caldeos y de la tradición órfica. ¿Esto por qué lo hace? Bueno, se entiende contemporáneamente con los estudios actuales de filosofía clásica que principalmente esto es una reacción al cristianismo. Básicamente porque se entendió que los pensadores cristianos y la irrupción del cristianismo podía suponer un peligro no solo para la religión pagana, sino con la religión pagana para toda la cultura clásica. Por lo tanto, que si se quería mantener la filosofía clásica de Platón y Aristóteles, de nuevo tamizados, leídos a través de las líneas argumentativas que propone Plotino, se tenía que conjuntar con la religión pagana, y que por lo tanto había que defender la una a través de la otra y al revés. Es decir, que no se podía separar filosofía clásica de religión clásica, sino que ambas tenían que formar parte de un todo que propusiera una alternativa, una cosmovisión alternativa a la que el cristianismo ya reinante en ese momento pues también estaba proponiendo. Por lo tanto, digo, en este contexto se tiene que entender el esfuerzo profundo de Proclo y de Iámblico también en el siglo anterior, como los dos grandes pensadores del neoplatonismo oriental, de realizar esta hermenéutica filosófico-religiosa
que de nuevo trata de sintetizar ambas tradiciones que, como digo, para Platón, por ejemplo, eran irreconciliables. Por lo tanto, naturalmente, también de esto surgirán muchos problemas. Por citar uno muy ilustrativo, por ejemplo, Proclo, en su jerarquía ontológica de las divinidades, que ya la veremos en futuros vídeos, tiene que poner a Zeus en diferentes grados ontológicos y por lo tanto tiene que argumentar que hay 5 Zeus diferentes. Porque claro, Zeus en la tradición órfica no se comporta, no hace lo mismo que Zeus en la Ilíada o que Zeus en las tragedias griegas, etc. Por lo tanto, tiene que de alguna manera argumentar que este Zeus que representa un principio divino se bifurca o se puede entender en 5 planos diferentes que están en un lugar específico, cada uno diferente de la jerarquía ontológica que desarrolla en su metafísica. Entonces, como digo, en este primer vídeo pues queremos básicamente estudiar y analizar la primera proposición de los elementos de teología. Los elementos de teología es un libro en el cual se trata de exponer, mediante lo que se llama el more geométrico, este ideal de exposición científica que se encuentra en los elementos de Euclides, en el cual pues, Euclides expone la geometría clásica, que luego, por ejemplo, pues Spinoza también tratará de llevar a cabo en su ética, como ejemplo contemporáneo que seguramente pues muchos de los que oigan y vean este vídeo conocerán, ¿no? Pues como digo, los elementos de teología también trata en su planteamiento trata de hacer lo mismo, es decir, exponer a través de argumentaciones supuestamente evidentes todo el sistema de la realidad, todo el sistema metafísico de la realidad en su modelo pleno de cientificidad, ¿no? Que sería para estos autores el método geométrico euclidiano. Por eso hablamos de proposiciones, de la misma manera que la ética, pues también hablamos de proposiciones cuando la estudiamos, ¿no? Entonces, pues estos elementos de teología naturalmente son un documento de primer nivel para poder acercarnos a este autor y a todo el neoplatonismo final, porque en él, digo, Proclo expone con rigor y con rigor argumentativo, es decir, cada proposición está argumentada, de manera resumida, todo el sistema metafísico que él desarrolla. Entonces, como digo, esta proposición primera, que es la que nos va a interesar como introducción, voy a leerla y entonces ya nos pondremos a ello. Nos dice lo siguiente, dice: toda multiplicidad participa de alguna manera en la unidad. Aviso antes de entrar a comentar que la base de nuestro comentario va a ser el comentario de Dodge en su edición ya clásica en Clarendon Press, pero que vamos a expandir algunas de las cuestiones que Dodge ya apunta. Es decir, Dodge básicamente nos comenta los argumentos de Proclo y nos apunta las líneas textuales que nos remiten a los autores clásicos de los que Proclo extrae sus ideas. Entonces nosotros vamos a ir hacia estos autores clásicos y vamos a profundizar también un poco en ellos para poder tener, digamos, el panorama global en todo su desarrollo histórico y argumentativo que lleva a Proclo a afirmar lo que afirma. Entonces, esta proposición, la repito, toda multiplicidad participa de alguna manera en la unidad, nos indica ya cuál es el problema central del neoplatonismo, que no es otro que el de la unidad y la multiplicidad, su relación y la procedencia de la segunda respecto de la primera.
Este problema es una derivación o una precisión del problema ontológico primero que recorrió la filosofía clásica, desde las primeras formulaciones de Parménides y Heráclito, con sendas respuestas, radicalmente opuestas. Si recordamos brevemente, en Parménides tenemos lo que podríamos caracterizar un inmovilismo ontológico, es decir, planteamos un primer principio, que es el del es, desde el cual no se puede generar la multiplicidad porque no puede cambiar. Y por lo tanto, aunque es cierto que no lo podemos afirmar con toda certeza, porque nos falta en buena medida la parte del poema en el cual Parménides en un principio se proponía dar cuenta del mundo cambiante, del mundo sensible, pero como digo, en un principio, al menos en un sentido ontológico fuerte, el cambio y por lo tanto la multiplicidad de los entes no sería real. Sería pues una ilusión, no sabemos exactamente cómo lo caracterizaría Parménides, pero desde luego en todo el desarrollo del principio es del poema no aparece la multiplicidad y precisamente se la niega. Porque en efecto el cambio presupone un paso, aunque sea relativo, como veremos posteriormente, del no ser al ser. Y por lo tanto, si tomamos el es y el no es en un sentido ontológico fuerte y puro, absoluto, no hay ningún tipo de interconexión entre estos dos principios y por lo tanto no se puede dar el cambio. Veremos que esto Platón lo identifica y en sus diálogos de vejez es uno de los grandes problemas en los que se va a centrar tanto en el Parménides como en el Sofista, que es precisamente dar cuenta de esa relatividad del no ser. Y por lo tanto, como Platón argumentará, de esa necesidad de darle algún tipo de entidad al no ser. Entonces, como digo, como podemos ir viendo, el esfuerzo por dar cuenta de la realidad del cambio, que implica un paso del no ser al ser y del ser al no ser, condujo a Platón, especialmente en el Parménides y el Sofista, a explorar e intentar articular la relación entre el ser, que para Platón se identifica con lo inteligible, y por lo tanto identificado con las formas, y el no ser, que es solo inteligible en virtud y en grado de su participación en la forma en la forma y por lo tanto es múltiple, que es identificado con los entes sensibles. Entonces el objetivo de Proclo en este primer grupo de las proposiciones, que son las proposiciones 1 a las 6, nosotros nos vamos a centrar en la primera, pero en las siguientes proposiciones se extrae las consecuencias de lo que se va a establecer en esta primera proposición, es por lo tanto el de establecer con claridad y como principio de su filosofía la relación entre la unidad y la multiplicidad a la luz del concepto platónico de participación. Entonces, para clarificar el punto de partida, el problema inicial, bastará con indicar que Proclo afirma la unidad pura como el principio subyacente y trascendente. Veremos en posteriores vídeos que una de las características del pensamiento neoplatónico en general y particularmente de Proclo es entender que el primer principio es a la vez trascendente y en un sentido también es inmanente. Esto ya veremos exactamente qué significa. Entonces, como digo, Proclo afirma la unidad pura como el principio subyacente, tomando como punto de partida ontológico la primera hipótesis del Parménides, que es si lo uno es, para a partir de él dar cuenta de la multiplicidad en el mundo. Es decir, Proclo está situando, como también sitúa Platón, en que en efecto, en un sentido ontológico fuerte, lo uno es. Y por lo tanto, de alguna manera tendremos que dar cuenta de cómo de este uno se genera la multiplicidad. Paso que para Parménides, o por lo menos en lo que tenemos de él, no se da, pero que tanto para Platón como para los neoplatónicos se debe de dar, porque tenemos que dar cuenta de alguna manera de que el mundo sensible sea, a pesar de que este mundo sensible en la cosmovisión neoplatónica esté marcado por la deficiencia ontológica del no ser, precisamente porque es un mundo cambiante. Entonces, ahora sí, vamos a considerar propiamente la proposición, primero en sus
referencias textuales a pensadores anteriores, básicamente Platón y Plotino, y luego en la argumentación propia de Proclo. Entonces, Proclo, desde el inicio de su itinerario metafísico, como estamos viendo, quiere negar la posibilidad de un mundo cuyo principio sea una pura pluralidad cuantitativa. En efecto, se debe excluir toda ontología que niegue la acción individualizadora de la unidad. Las cosas son múltiples porque son unas, no porque sean diferencia originaria puramente plural. La multiplicidad de la metafísica clásica se funda en la unidad. Es más, solo hay cosas múltiples porque son unas, puesto que la diferencia entre unidades es la pluralidad. Por lo tanto, Proclo quiere establecer en esta proposición que el mundo está conformado por unos. Es decir, en el origen de lo que es, o más bien, como fundamento de lo que es, no puede haber una diferencia absoluta en el contexto de la metafísica clásica, sino que debe de estar lo uno. Y por lo tanto, lo que nosotros debemos de dar cuenta es de lo que es múltiple a partir de lo que es uno. Y es más, lo que es múltiple es, como ahora veremos en esta argumentación, es porque es uno. No, es decir, lo que lo caracteriza como ser a cualquier múltiple es que es uno, si no, no sería. Esto lo veremos más claramente con Plotino ahora en poco. Entonces, Dodds en su comentario nos indica dos fuentes textuales que merece la pena explorar para la tesis que brevemente hemos descrito. La primera se encuentra en el Parménides de Platón y la segunda en el Tratado IX de la Eneida Sexta de Plotino. Entonces primero vamos a ir a esta fuente que encontramos en el Parménides y luego iremos a la de Plotino. En 157b, 158b, Platón se pregunta ¿qué les corresponde a los otros si el uno es? En estas líneas, Platón desarrolla una primera doctrina de la participación de unidad que, aunque no podemos afirmar con certeza que el filósofo ateniense la tomará en un sentido ontológico estricto, sobre esto hay discusión, hay dos líneas básicamente, casi desde que se escribe el Parménides, que una interpreta que Platón aquí solo en el Parménides solo realiza un ejercicio lógico, y otra que considera que Platón realiza un ejercicio propiamente ontológico. Nosotros vamos a ahora mismo, digamos, movernos en esta porque es la que aceptan los pensadores neoplatónicos. Para los neoplatónicos, por ejemplo, Proclo tiene un comentario al Parménides. Los argumentos del Parménides, las hipótesis del Parménides, son hipótesis ontológicas y que de hecho lo que desarrollan es precisamente toda la jerarquía ontológica de la realidad a partir del primer principio, de la pura unidad. Básicamente, y resumiendo para que se entienda, Platón en la primera hipótesis, si lo uno es, primero la considera en un sentido absoluto y por lo tanto acaba entendiendo que lo uno no se puede conocer, no tiene ningún tipo de relación con el resto de cosas, etcétera, 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 que básicamente es lo que Plotino luego identificará como lo uno, como el primer principio ontológico de la realidad, que es efectivamente incognoscible en sí, absolutamente uno, más allá de toda sustancia y todo ser, etcétera, etcétera, y que no tiene ningún tipo de relación ontológica en sí misma, solo tiene relación en cuanto que se da a participar como bien difusivo, y por lo tanto propiamente ninguna de las cosas se puede relacionar realmente con el uno absolutamente uno en sí mismo. En las siguientes hipótesis, Platón empieza a desarrollar como por ejemplo este uno se puede, sino el uno se puede entender en relación con las cosas múltiples. Y en este contexto es en el cual Platón se está moviendo en 157b, 158b. Básicamente, como vemos en Proclo, y aquí pues Platón también lo va a tener en cuenta, el punto de partida de ascensión al primer principio ontológico es la realidad de la participación en la unidad de todas las cosas.
En síntesis, Platón entiende que las otras cosas no están completamente privadas de lo uno, sino que de algún modo participan de él. Esto lo podemos leer ahora en el Parménides. Vamos a ir a ello. Porque dice, y también a propósito de cada parte, vale el mismo razonamiento. Esto es 158a. En efecto, es necesario que también cada parte participe de lo uno. Porque si cada una de ellas es parte, el cada una significa, sin lugar a dudas, que es un uno, que se distingue de los otros y que es por sí se ha de ser cada una. Es decir, lo que se constata es que todas las cosas, a pesar de que no sean unas en sí mismas, son unas. Y como veremos, este será el fundamento del argumento que nos llevará al primer principio, que propiamente no lo veremos hoy, y que será el argumento fundamental de todo el esfuerzo neoplatónico, pero para el cual precisamente necesitamos asentar que se da esta realidad, es decir, que hay esta realidad de participación de todas las cosas en la unidad. ¿Y cómo se asienta esta realidad? Pues como estamos viendo, y ahora veremos con Plotino, que es constatando que una cosa solo es, y por cosa entendemos cualquier entidad, solo es en virtud de que es una. Si no es una, se disgrega y por lo tanto ya no es. Porque efectivamente Plotino parte de este dato básico en el Tratado Noveno de la Eneada Sexta, para empezar su camino ascendente hacia el primer principio, que no es otro que el uno. Como he dicho, no podemos seguir ahora todo el argumento plotiniano hasta el uno llevado a cabo en este tratado, pero bastará con mostrar lo siguiente que nos indica Plotino para que sirva como testigo de la tradición argumentativa que llega hasta Proclo. Nos dice, todos los seres por la unidad son seres, así cuantos son seres primariamente como cuantos de un modo u otro se cuentan entre los seres. Porque, ¿qué podrían ser si no fueran unos, toda vez que desprovistos de ser un esto o aquello no son esto o aquello? Un ejército no es ejército si no es uno, ni un coro coro, ni un rebaño rebaño, si no son unos. Pero tampoco una casa es casa, ni una nave es nave si no posee la unidad, puesto que la casa es una y nave es una. Perdida la unidad, ni la casa será ya casa, ni la nave nave. Esto, como digo, es el Tratado Noveno de la Eneada Sexta y es el punto 1. Es de hecho como empieza este tratado. En el texto citado se encuentra el giro propio del neoplatonismo, como hemos ido indicando, que será fuente de graves problemas en los pensadores islámicos que reciban este pensamiento. En futuros vídeos trataremos sobre estos pensadores islámicos, ahora solo lo apuntamos esto. Que es a saber la primacía ontológica de la unidad. Plotino entiende, como muestra con claridad este crucial texto, que el ser de algo es en virtud de que ese algo es uno. Por lo tanto, el ser sigue la unidad y no la unidad al ser. Por esta razón, Plotino deberá postular que el uno está más allá del ser, y que por lo tanto el ser es lo primero de entre lo generado. Junto a este primer tema crucial, la primacía ontológica de la unidad, Plotino enuncia el segundo gran tema neoplatónico. La gradación de la unidad como gradación ontológica de participación que requiere de un primer principio que se da a participar. Ciertamente, la unidad poseída por las entidades no se explica por lo que ellas son en sí, sino que requiere de un principio externo que las provea de tal unidad ontológica. En lo que sigue al texto citado, Plotino investiga qué principio es el que da la unidad a participar, es decir, aquel principio que, siendo el mismo unidad, y no habiéndola recibido, la da a participar a las entidades, formulando la famosa tríada de hipóstasis, uno, ser, inteligencia y alma, que conforman el universo neoplatónico. Como hemos dicho anteriormente, no podemos seguir todo el argumento plotiniano hasta el 1 aquí, y a tal efecto ahora mismo remitimos al que esté viendo este vídeo al propio texto de Plotino. Entonces, como vemos, y como se puede comprobar en este texto de Plotino, todo el universo neoplatónico, que es, digamos, de manera casi ya como un cliché, conocemos como esta jerarquía ontológica de uno, ser, inteligencia y alma, las tres hipóstasis, se fundamenta y se argumenta desde el propio Plotino, y también ocurrirá en Proclo, a través de estos dos principios que ahora vuelvo a enunciar, es decir, la primacía ontológica de la unidad,
que las cosas son porque son unas y no al revés, es decir, no son unas porque son, sino son porque son unas. Veremos, esto lo digo básicamente porque en Santo Tomás de Aquino es al revés, es decir, en Santo Tomás de Aquino la unidad sigue al ser y no el ser sigue a la unidad como aquí en el neoplatonismo. Y el otro principio, que es el de la gradación de la unidad como gradación ontológica de participación que requiere de un primer principio que se da a participar. Es decir, es fundamental para el neoplatonismo entender que esta unidad que constatamos es la que hace que las cosas sean lo que son, es una unidad graduada. ¿Esto cómo trata de mostrarlo Plotino? Pues como ya hemos visto, en este texto nos sitúa en un contexto en el cual se da una jerarquía ontológica. Es decir, un ejército es menos entidad que, por ejemplo, una casa. Básicamente porque el ejército es menos uno que la casa. Y esto es casi algo que se puede constatar por una experiencia común. Es decir, de alguna manera la casa tiene una existencia más concreta, más específica, en virtud precisamente de que es algo más uno que un ejército, porque un ejército se disgrega muy fácilmente. En cambio, una casa no se disgrega tan fácilmente. Este texto, no lo he citado en toda su extensión, pero se puede ir a leerlo, continúa en esta gradación ontológica, hasta llegar al alma humana, ¿no? Que en el seno de las cosas ya no hipostáticas, es decir, en todo aquello generado después de la última hipóstasis, después del alma del mundo, es lo que tiene más unidad. Porque de hecho es lo que da unidad al cuerpo, ¿no? En el contexto de la filosofía neoplatónica. Y por lo tanto el alma humana es mucho más que una casa. Es decir, es fundamental para el neoplatonismo entender que esta unidad, que es fundamento ontológico de todas las cosas, es también una unidad que está graduada. Es decir, hay cosas que son menos unas y por lo tanto son menos que las siguientes en la jerarquía ontológica. Y por lo tanto, esta graduación requiere de un principio externo que se dé a participar. Porque efectivamente, como tratará de mostrar posteriormente Proclo, esto no lo vamos a ver ahora, pero ya lo apunto que es, yo creo que ya se estará viendo que sea fundamental, habrá que argumentar precisamente que se da tal gradación y que la unidad no se la dan a sí mismas las cosas. Es decir, las cosas no son unas en virtud de sí mismas, sino que requieren de una unidad externa, de un principio unitario externo, que será el uno en último término, aunque con la mediación de todas las hipóstasis, requerirá, como digo, de este primer principio uno, absolutamente uno, que dé la unidad a todo lo posterior. Esto solamente se entenderá mejor, por ejemplo, en el contexto de un Santo Tomás de Aquino, que recoge punto por punto esta doctrina de la participación, pero cambiando la primacía ontológica de la unidad al ser. Es decir, en Santo Tomás de Aquino, las cosas no son inmediatamente su ser, sino que su ser es distinto de lo que ellas son por esencia y les es dado desde fuera. Por el ipsum esse per se subsistens, el ser por sí mismo subsistente, es decir, Dios. Esto, como digo, será algo que se argumentará posteriormente. Pero ya vamos a ver propiamente el argumento de Proclo, porque esto han sido las referencias textuales necesarias, como aquellos filósofos de los cuales Proclo empieza a extraer sus ideas, pero Proclo lleva a cabo un argumento propiamente original, que es básicamente el siguiente. Es un argumento que se construye sobre el ataque aristotélico a la realidad de un infinito en acto. En efecto, argumenta Proclo de la siguiente manera. Considérese un múltiple que no participe en la unidad.
sus partes tampoco serán unas, y por lo tanto estarán constituidas o de ulteriores partes múltiples o de nada, puesto que lo que no es uno o es múltiple o es nada. Y aquí cito a Proclo: pero si cada parte es nada, el todo es nada. Si muchos, está hecho de una infinidad de infinitos. En este giro está el corazón del argumento, puesto que si el todo es algo, puesto que el todo es algo, por lo tanto no puede estar constituido de nada. Y a su vez la otra opción plantea la necesidad de que exista un infinito en acto, a saber, las partes que componen cada cosa. Si tal infinito en acto fuera existente, no habría un principio de unidad en el todo ni en las partes, puesto que éste siempre se podría descomponer en ulteriores partes. Es la negación de esta posibilidad la que llevará a nuestro filósofo a afirmar la proposición sexta, que, y cito a Proclo: toda multiplicidad está constituida o de componentes unificados o de énadas. Ya veremos lo que son las énadas. Cabe observar que todavía no se ha demostrado en virtud de qué son las cosas unas, sino que solo se ha demostrado la necesidad de que lo sean. Eso es muy importante. Tal demostración, la demostración de en virtud de qué son las cosas unas, se llevará en la proposición 3, que ya veremos en futuros vídeos. Por lo tanto, y resumiendo, en este primer vídeo introductorio hemos establecido el principio fundamental y reconocido como tal fundamental por los dos más grandes filósofos neoplatónicos, que son Plotino y Proclo. ¿Y por qué lo reconocen como fundamental? Bueno, básicamente porque, como hemos visto, tanto en el Tratado noveno de la Eneada sexta, en el cual encontramos el principal argumento plotiniano de ascensión hacia el primer principio, como en los elementos de ontología, sitúan en el inicio del argumento la realidad de que todas las cosas múltiples, es decir, todo lo sensible, son porque son unas. Y que por lo tanto el fundamento ontológico de la realidad es algún tipo de unidad. Que, como digo, todavía no se ha argumentado qué unidad sea esa. Es decir, en este momento todavía podríamos entender que esa unidad es propia de las cosas. Ya veremos que para los neoplatónicos, como he dicho antes, no será así, sino que esta unidad requerirá de un primer principio absolutamente uno. Pero lo fundamental es que, en última instancia, lo que ontológicamente hace que las cosas sean es la unidad. Que, como digo, esta unidad podrá ser tanto propia de las cosas mismas, es decir, las cosas ser inmediatamente su unidad, como puede ser un primer principio absolutamente uno que se da a participar en las cosas. Y por tanto hace que las entidades lleguen a ser unas. Como digo, en siguientes vídeos seguiremos viendo este proceso de ascensión argumentativa hacia el primer principio, y luego veremos cómo este primer principio se da a participar y por lo tanto se genera toda la jerarquía ontológica del universo neoplatónico. Como he apuntado en un momento, queremos también después estudiar e investigar la proyección que todo este pensamiento tiene específicamente y especialmente en la filosofía islámica, y en un futuro también nos gustaría llegar a la escolástica medieval cristiana a través precisamente de la recepción que se lleva a cabo de este pensamiento en la filosofía islámica. Es decir, es un paso absolutamente necesario y que hay que entender en su propio medio, en su propio contexto y en sí mismo, el de la filosofía islámica. Pero, naturalmente, primero hay que entender bien a los neoplatónicos y especialmente a Proclo, porque, como veremos cuando entremos en la filosofía islámica, es el filósofo que propiamente se leyó de entre los neoplatónicos, se leyó en sí mismo en textos completos, etc. Porque a Plotino solo se tradujeron adaptaciones, colecciones, etcétera, pero no la obra completa de las Eneadas, al menos en el contexto islámico. Así que gracias por escuchar este vídeo y nos vemos en la próxima.